Bendecidos a todos los amados hermanos, bienvenidos una vez más a este espacio que hemos catalogado como una obra preparada de antemano por Dios, exclusivamente para nosotros, para que andemos en ella sin lastimar a nadie, pero mostrando evidencias del Evangelio de la gloria de Jesucristo, que se encuentra después de la cruz y, como lo hemos dicho incansablemente, se le fue dado un solo apóstol, al apóstol Pablo, el apóstol a los gentiles, en la gracia y apostolado en su vida, la cual fue el velo Jesucristo, porque todo lo hace Dios mismo. Hoy vamos a estar hablando de Jesucristo confirmó la verdad de la ley y confirmó la verdad de la gracia, porque la verdad de la ley fue hasta la cruz y la verdad de la gracia es el pacto eterno. Así que vamos a introducirnos en materia. Y usamos como versículo base Romanos 15:8. Dice, pues les digo, ¿sí? Aquí quiero hacer una acotación que la he tenido pensada hace mucho tiempo y quisiera hacerla el día de hoy. Sabemos que Reina Valera está traducido en el Castilla, ¿sí? En el español Castilla. Por eso usted encuentra cosas como pues os digo, ¿sí? Vosotros, y algunas cosas que diferencian al castellano, vamos a decirlo así, de Latinoamérica. Entonces, como está escrito, pero vamos a leerlo como a nosotros, a la habla hispana, ¿no? Aunque, bueno, a donde Dios tenga bien llevar estas enseñanzas, pues que sean recibidas con mucho amor, ¿sí? Y son muy entendibles porque el idioma más rico que hay es el español. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿Sí? Entonces, esto lo dice el apóstol Pablo. Recuerde que el apóstol Pablo fue enseñado directamente por Jesucristo, personalmente. ¿Sí? Cuando Jesucristo, pues, se introdujo a su gloria, ¿sí? Nuevamente a su gloria, porque antes se metió en un cuerpo con semejanza a pecado, y resucitó y fue introducido a su gloria, y ahí, en esa estatura, en esa altura, en esa plenitud de Dios, se le reveló al apóstol Pablo para revelarle el misterio. De eso es que estamos conversando. Entonces, vino a ser siervo de la circuncisión. Recuerde que la circuncisión es la misma ley, todo el pacto, todo el antiguo pacto, el antiguo que se cumplió, ¿sí? El antiguo pacto de las promesas hechas a los patriarcas. Cuando dice acá, para confirmar las promesas hechas a los padres, ¿sí? Entonces, para mostrar la verdad, ¿sí? ¿Qué era el anuncio? Que él mismo iba a venir. Se hizo carne, ¿sí? Para mostrar la verdad de la circuncisión, o sea, antes de la cruz, el evangelio antes de la cruz. Miremos, Gálatas 2:7, el apóstol Pablo, esto fue el primer viaje después de muchos años de haber sido enseñado directamente por Jesucristo, va por revelación a Jerusalén y se encuentra con Pedro y los demás discípulos. Dice, antes por el contrario, como vieron, ¿quiénes? Los discípulos, que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión. Ojo con esto. Como a Pedro el de la circuncisión. O sea, cuando Cristo en los días de su carne vino a ser siervo de la circuncisión. Y Pedro fue nombrado como líder de la circuncisión. ¿Sí?
Entonces, Jesús en los días de su carne cumplió las promesas hechas en el evangelio de la circuncisión, que era la ciencia de la ley que encerraba el antiguo pacto. ¿Sí? Las profecías que hablaron los padres, ¿sí? La ley y los salmos. Vamos a hablar de algunas promesas que se cumplieron, ¿sí? Y que revelan, muestra a Cristo la verdad de Dios, ¿sí? Que las cumplió siendo siervo de la circuncisión, o sea, de la ley, a la promesa hecha a los padres, ¿sí? Y después de la cruz, revela el misterio y muestra cómo fue revelada esa verdad de esas promesas, porque entró la ciencia de la gracia. Terminó el evangelio de la circuncisión o la ciencia de la ley y le dio paso con la resurrección, porque todo lo mejor que sucedió, nos ha sucedido, es en el día de su muerte y la resurrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes Jesús enseñaba la ley, y la ley no es para ti ni para mí. ¿Sí? Porque la ley terminó en la cruz de Cristo. Por eso dice que el fin de la ley es Cristo, el fin. Porque la consuma, la cumple a perfección, la consuma, porque nadie la había cumplido. Dios mismo se viste de carne, en cuerpo semejanza a pecado, con la diferencia que no pecó en nada, ¿sí? Se hace maldición por nosotros para liberarnos de la ley y darle paso a la gracia, al pacto eterno, la nueva ciencia, la ciencia de Dios, la que estaba oculta por todos los siglos y las edades, los tiempos. Aquí ya estamos viendo un trazo. Sabemos que habla de dos evangelios, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, que terminó en la cruz de Cristo, porque esto era la ciencia de la ley y aquí es la ciencia de la gracia. ¿Sí? Entonces ya, si usted logra percibir este mensaje, tomarlo como suyo y lo recibe, y si tiene que volverlo a ver, vuélvalo a ver para recibirlo en usted. ¿Por qué? Porque eres escogido y eres predestinado para que andes en esta ciencia que Pablo enseña y dice que se nos fue dada antes de los tiempos y de los siglos. O sea, antes de que hubiese algo creado, es tu ADN, esa sabiduría, la sabiduría predestinada de la gracia. Entonces, vamos a ver algunas promesas que hizo a los padres. Las cumplió todas, es lo que quiero decir, pero vamos a tocar algunas muy importantes. Dice Isaías 27.1. Isaías 27.1 habla que matará al leviatán y al dragón y a la serpiente tortuosa. ¿Sí? A la serpiente veloz y tortuosa. La matará. ¿Sí? En aquel día. ¿Cuál día? Hebreos 2.14 dice que el día fue por medio de la muerte. ¿En dónde? En el sacrificio perfecto. Entonces, los Hebreos 2.14 dice, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, o sea, diciéndote que tú eres hijo, aún en espíritu siempre has sido hijo, hasta antes de participar de carne y sangre, continúas siendo hijo con carne y sangre, pero te lo está mostrando, o sea, te está diciendo que tú eres identidad celestial, Jesucristo hombre, porque Él también participó de lo mismo, como tú, como yo. ¿Sí? Dice, para destruir por medio de la muerte. Entonces, en aquel día, donde dice Isaías 27.1, aquel día, ¿cuál fue? El día de su muerte. El gran día del Señor fue el día de su muerte. ¿Sí? Y dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía de la cruz hacia atrás el imperio de la muerte, porque la muerte reinó desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué?
Porque como la ley de Moisés fue hasta Cristo, Moisés se enseñó hasta antes de la cruz, aunque todavía se enseña, pero todos los que andan en ignorancia, ¿sí? Todos los pastores, evangelistas, todos ellos que andan en apostasía, los que andan en ignorancia, los que andan siendo el gobierno de los que andan en tinieblas. O sea, los principales que enseñan las tinieblas a los que andan en el gobierno de las tinieblas, ¿sí? O sea, todo el sistema religioso denominacional religioso camina en esa oscuridad, en esas tinieblas. Pero como son solo 3 días de oscuridad y estamos en las primeras horas del tercer día, vamos a hablar con claridad los misterios para que sepan que ya están trasladados al reino de su amado Hijo, de Jesucristo. Ahora, destruyó a Satanás para siempre. Hebreos 2:14 lo confirma. Entonces, estamos confirmando de las promesas hechas a los padres, estamos confirmando y estamos mostrando la verdad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que a Pablo se le entregó. ¿Y por qué a él y no a los otros discípulos? Porque los otros discípulos no sabían nada. Y Pablo era doctor y abogado de la ley. Aparte, estaba escogido de antes, predestinado, ¿sí? Y Dios le arregló el futuro, ¿sí? Es criado a los pies de Gamaliel, que la mente de Gamaliel era la mente más, dice que era uno de los más principales del tiempo, y la mente de Gamaliel era la más, no ilustrada, porque no tenía luz. La ley es un pacto de tinieblas, la ley es un pacto de oscuridad. Por eso Jesús vino a ser siervo de la circuncisión y no habló revelación, habló parábolas para esconder la revelación, ¿sí? Para que oyendo no oyeran y viendo no vieran. Eso se cumplió. Por eso la revelación viene, ¿sí?, con el espíritu de enseñanza dado al apóstol Pablo, el cual le reveló el misterio y todo lo que significa. Entonces, Romanos 10:5 dice, la justicia que es por la ley dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Sí? Sabemos que la ley es maldición. Y era maldición o bendición. O sea, significa que ese era el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, Adán comió del bien y del mal y murió. Comió del bien y murió, y comió del mal y murió. ¿Cómo? Espiritualmente. ¿Por qué? Porque el pacto es la gracia, el pacto eterno es la gracia. Adán estaba en la gracia, ¿sí? Y recibió el conocimiento del bien y del mal y murió. ¿Por qué? Porque desobedeció, ¿sí? Entonces, según la ley, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y si no las hace, que sabemos que nadie la cumplió hasta que vino Dios y se vistió de siervo de Moisés, o de la circuncisión, o de la ley, no lo hizo a perfección, solo Él lo logró. Dios mismo nos metió en ese problema y Él mismo se metió para sacarnos, porque se hizo maldición. Y darnos la gracia después de la cruz, después de la resurrección, porque todo el gobierno de Dios viene después de la resurrección. Antes, Dios gobernaba por la ley, por la letra, por el antiguo pacto, pero ahora por la revelación de Jesucristo en el nuevo pacto es su gobierno. Entonces, todo el servicio que había angelical antes de la cruz se trasladó al nuevo pacto. Si usted cita el antiguo pacto para el servicio y la cobertura de Dios y el servicio angelical, no va a operar, no está operando. Hay un poder engañoso porque Dios no viola principios. Dios ya se pasó después de la cruz y Él no va a retrocederse por tu ignorancia. Él ya está aquí.
Y tú tienes que ir allá. Por eso se ha levantado la mente de Cristo nuevamente para hacer un trazo de la verdad, para llamar a escogidos y predestinados. No es de todos la fe. ¿Por qué? Porque muchos quieren caminar donde no hubo fe. Dice, estábamos confinados en la ley hasta que viniese la fe que iba a ser revelada después de la cruz. Y solo la trajo el apóstol Pablo. Porque Jesucristo se encarna en él y comienza a hablar las palabras inefables. Le cambió la naturaleza, porque no era dado para hombre decirlo o explicarlo. Pablo pasó a ser Dios en sí mismo para decirlo y explicarlo. Por eso dice, por la predicación de Jesucristo, conforme a mi evangelio. ¿Sí? Ahí hay misterio. Entonces dice que la justicia que era por la ley, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces Gálatas 3:12 dice, y la ley no es de fe. Sabemos que hasta antes de la cruz no había fe. Igual que hoy. ¿Cómo, hermano? Sí, igual que hoy. ¿Por qué? Porque después de la cruz vino la apostasía y caer de Cristo es caer de la fe. Entonces, si todo el sistema está en apostasía, no hay fe revelada. Porque abandonaron el evangelio de la verdad, que es el evangelio de la gracia, dado a un solo apóstol. No se someten al apóstol, sino que mezclan los apóstoles y sus cartas y son enseñados con contaminación de las cartas de la circuncisión que eran hasta la cruz. O sea, esto que dice, como a Pedro, el de la circuncisión, Pedro tenía que cerrar el pico en la resurrección. Pero como él era del vulgo, él no sabía nada, sino que lo que Jesús le dio según la circuncisión, no podía entender, no podía recibir, porque para él no era. Pablo dice, y nos salvó, y yo el primero. O sea, desde Pablo en adelante hay salvación revelada, porque la salvación fue en la cruz para todos, pero lo que nos la revela es el apóstol que se le dio esa revelación. Mira esto, Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque se introduce en un cuerpo con semejanza a pecado. Y también dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Sí? O sea, colgado en un madero, se hizo maldición por nosotros, para librarnos de la ley. Porque la ley, el apóstol, que era abogado, que era doctor de la ley, que era el estudiante más aventajado de toda su generación, que era la perla del judaísmo, que era lo que tenían para mostrarle al mundo conocido como sumo sacerdote, dijo esto de la ley, ministerio de muerte y de condenación, porque nadie la pudo cumplir. Nadie la pudo cumplir. Entonces, el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me mató. Así decía el de la ley. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, que me libró. ¿Aquí qué? ¿De qué te libró? De la maldición que traía la ley. ¿Por qué? Porque la ley fue hasta Cristo. Ya no hay ley. ¿Sí? Porque ya la cumples. Toda la demanda de la ley la cumples por medio de la fe, no por obras. No creas que yo estoy justificado delante de Dios porque te digo estas cosas. Yo estoy justificado delante de Dios porque mi fe es Jesucristo. Habita en mí y Él hace todo por mí. Yo no participo en nada. Soy un envase de honra que Él usa. Pero es Él, el espíritu de vida en nosotros, dando vida. Reuniendo todas las cosas, el propósito. Si tú te has preguntado toda la vida, ¿cuál es tu propósito? El propósito es que salgas de la amnesia, recuerdes que eres Jesucristo hombre en sí mismo y traigas a otros, porque todas las cosas hay que reunirlas en Cristo, porque eso es lo que se propuso Él. Espiritualmente están reunidas, pero no por conocimiento. Entonces damos el conocimiento de Cristo para que todos se sientan uno con Él. Su mismo espíritu, su misma vida.
me seréis testigo, es que vamos a ser testigos de tener la misma vida de Jesucristo en la tierra. Entonces, nos libró de la maldición, ¿verdad? En Colosenses nos dice que exhibió a los principales potestades públicamente y los derrotó en la cruz. Y también dice que el acta que nos era contraria, el acta de los preceptos que nos era contraria, quedó clavada en esa cruz. O sea, el acta de todo eso que exigía la ley y que nadie pudo obedecerla porque por su ineficacia, porque fue ineficaz, a nadie perfeccionó. Pablo dice que él era irreprensible, pero no dice que él era perfecto. ¿Sí? Según la ley. No, y dice que era irreprensible, pero no que era perfecto. Porque lo perfecto es la gracia. Lo perfecto es la vida de Jesucristo resucitado y glorificado en ti, porque ya está en ti, recordando, saliendo de la amnesia, deshaciendo la vida que creíamos tener, se manifiesta lo inconmovible, lo eterno, la vida indestructible, Jesucristo, resucitado. Entonces, nos libró de la maldición. Zacarías 3:9 dice, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Sabemos cuál es el día, el mismo día que destruyó a la serpiente antigua, a la serpiente veloz, la serpiente tortuosa, al dragón que sale del mar, a Satanás en la cruz. El mismo día, no hay Satanás hace más de 2000 años. Y aquí dice que en un día quitó el pecado de la tierra. En Hebreos 9:26 dice, quitó el pecado del medio en un solo día por la ofrenda de sí mismo. Que no le dice, si no fuese realidad, le hubiese sido necesario padecer desde el principio, ¿sí? Pero le fue suficiente una sola ofrenda de sí mismo en la consumación de los siglos de la ley, los siglos de la gracia y la historia de Jesús, ¿sí? O sea, Génesis a Malaquías, Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hebreos, libros históricos, la historia de Jesús y las 14 cartas de Romanos a Hebreos. Las 14 cartas del apóstol Pablo de Romanos a Hebreos. No estamos hablando de las 8 cartas contaminadas. ¿Sí? Hay 8 cartas contaminadas. ¿Con qué? Con circuncisión. Porque el apóstol Pedro no renunció a la circuncisión, no recibió que la circuncisión terminó en la cruz y que entró el nuevo evangelio eterno o las buenas nuevas de salvación. La ley no salvó a nadie, por eso tenía que venir la salvación personalmente a salvarnos. ¿Sí? Entonces Pablo en Gálatas 2:14 describe que Pedro estaba en error en el evangelio. ¿Por qué? Porque Pedro no pasó a la circuncisión, que es el evangelio de la gloria, y ser enseñado por Pablo, sino que se mantuvo en el error, porque la circuncisión fue hasta la cruz, y si se enseña de aquí para allá, entra en apostasía, o error, o engaño. ¿Por qué? Porque estuvo su finalidad aquí, en el día grande de Dios, en la cruz de Cristo. La apostasía es llevar este evangelio de la circuncisión después de la cruz, a este tiempo o después de la cruz de Cristo, y enseñarle a todos que eso está vigente. Mentirosos. Por eso Dios mismo levantó ministros competentes. El que enseña así la ley y la gracia como un solo evangelio es un incompetente y no lo ha descubierto. Está tan ciego, tan cegado, tan engañado por la apostasía que le estamos dando una claridad y lo queremos hacer que vea y más bien ataca. Pero esto lo hacemos con amor.
Porque la mente de Cristo regresó, está en nosotros, revelando el misterio de la iniquidad, así como el misterio de la gloria que estuvo oculto por todos los tiempos. Mientras que Pablo estuvo vivo, lo dio. Murió y se ocultó nuevamente, porque esa era la mente de Cristo operando en verdad. Y vamos a ver por qué. Entonces, hablamos de las promesas que había hecho a los padres y estamos confirmando que sí les cumplió en todo. Estamos tocando aquí algunas. Faltan muchísimas. Todo lo que prometió se cumplió en él. ¿Cómo lo sabemos? Dice Lucas 24:44. Se cumplió todo lo escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Y qué significaba eso? Todo el antiguo pacto. Todo lo escrito. Recuerde que toda la escritura da testimonio de Jesús. Ahora, después de la cruz viene la gracia. Entonces, Cristo Jesús, vino a ser siervo de la circuncisión. ¿Sí? Acá está hablando de la resurrección, porque Pablo hace un trazo importante. Cuando dice Jesús Cristo, está hablando de Jesús de Nazaret en los días de su carne. Cuando resucita, Jesús deja de ser de Nazaret y pasa a ser el Cristo de toda la tierra, porque el evangelio iba a ir a todos los gentiles. ¿Y qué es todos los gentiles? Todas las naciones de la tierra. ¿Sí? Entonces es ilógico que se quede encerradito en una sola nación y no sea el Dios de todas las naciones, como lo quieren presentar todos los de la circuncisión o el judaísmo, moderno o antiguo. ¿Sí? No, el plan, escúchenme, el plan de salvación de todas las naciones le fue entregado a Abraham antes de circuncidarse, o sea, Abraham antes de entrar al judaísmo. O sea, Abraham fue gentil primero. ¿Sí? Y ahí le dieron la promesa, sin obras. Por eso esto no nos justifica delante de Dios. Esto hará que los hombres que aman la verdad se alegren por estos anuncios o por cada uno de los que lo hace. Pero delante de Dios solo nos justifica la fe revelada. ¿Sí? Creer sin obras. Por esto es una obra preparada de antemano por Dios para que andemos en ella, porque Él es el mismo el que la hace. La carne no participa. Ahora, dice Gálatas 1, 11 y 12. Entonces, Cristo Jesús, o sea, después de la cruz, ¿sí? Él revela que Él vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad por medio de un apóstol. Ya vamos a ver, Gálatas 1, 11 y 12 dice, la revelación que recibí fue personalmente por Jesucristo. Él dice, no lo aprendí de carne, no lo aprendí de hombre alguno. O sea, quítese la idea de que Pablo fue convertido a ser cristiano, porque antes de él no había cristianismo, a ser cristiano, y entonces él agarró pan de Pedro para que le enseñara. No, él más bien dice que los de reputación, Pedro, Juan, Judas y Santiago, nada nuevo le enseñaron, porque lo nuevo se lo enseñó personalmente Jesucristo en el tercer cielo. Le dio la verdad, le dijo, mira, con esta verdad vamos a confirmar las promesas hechas a los patriarcas y vamos a mostrar la verdad de Dios, que sí cumplió, que consumó en la cruz todos los siglos, dice Hebreo 9:26, que en la consumación de los siglos, o sea, en el sacrificio perfecto, consumó todos los siglos. Entonces, aquí le da la revelación. Y mire lo que significó esa revelación, tanto inédita como progresiva. Dice, Hechos 26:16. Recuerde que Hechos es un libro histórico, ¿sí? Que habla de la historia de los acontecimientos. ¿Por qué decimos eso? Porque Lucas dice que le pareció bien, ¿sí? Investigar diligentemente la historia de los hechos en orden. ¿Sí? Entonces,
la historia de los hechos, libro de los hechos histórico. Ajá. Me he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de las que me apareceré a ti. O sea, camino a Damasco, le revela personalmente Jesucristo, le mostró cosas en ese momento y luego se le seguía apareciendo. No es que una aparición como usted las conoce, no, en sí mismo. ¿Sí? Una aparición en sí mismo para mostrarle por los ojos del conocimiento. No estamos hablando de los ojos naturales. Por los ojos del conocimiento de la mente de Cristo le mostraba revelación. ¿Sí? O sea, él recibió revelación progresiva. ¿Cómo lo sabemos? Hay ejemplos, algunos ejemplos. Por ejemplo, Pablo había bautizado toda la familia de Gallo. ¿Sí? Y luego dice, dejen de bautizar. Dios a mí no me mandó a bautizar. O sea, el evangelio de la gracia se le iba revelando y él iba dejando atrás. Ah, no, el agua no hace nada. No, vamos, porque el bautismo es la muerte y la resurrección de Cristo en nosotros. Donde tú estás muerto al pecado de una vez y para siempre. ¿Dónde? En la cruz de Cristo. Estás muerto al pecado. Entonces, dice Lucas 24:26. Recuerde, también hace parte de los libros históricos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan y el libro de los Hechos. Entonces, Lucas en esa investigación, ¿sí? Dice, Lucas 24:26, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. ¿Qué está diciendo aquí este versículo? No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas. ¿Cuáles cosas? Las escritas de él en la ley de Moisés, en los profetas, en los salmos. Las promesas confirmadas hechas a los patriarcas. Ya vimos algunas, ¿sí? Ya vimos algunas. O sea, se cumplió en él el evangelio de la circuncisión que terminó en la cruz para darle paso al evangelio de la verdad, la incircuncisión, en la ciencia de la gracia después de la cruz, predicada por un solo apóstol, la revelación recibida directamente de Jesucristo, el apóstol Pablo, en el tercer cielo. Por eso él dice, por la predicación de Jesucristo y de mi evangelio. ¿Sí? Porque Jesucristo le predicó y él calcó la mente de Jesucristo y entró en él y ejerció gobierno. Ahora, quiere decir que hasta antes de la cruz, Cristo no, dice, y entrar en su gloria, no había entrado en su gloria. Hermano, ¿cómo va a decir eso? Sí, él tenía la gloria de la ley, el velo de la carne. ¿Se acuerda que dice que dice en Hebreos 10:20, dice que y nos mostró un camino nuevo, ¿sí? Rasgando el velo, y esto es de su carne? Por eso él le pide al apóstol, le pide, no me conozcan según la carne, porque según la carne yo vine a ser siervo de la circuncisión o la ley, y todo el que está bajo la ley es maldito. Entonces, si aprenden de mis palabras cuando vine en carne antes de la cruz sin resucitar, van a ser maldecidos. Por eso la persona que está engañada, le acontecen una serie de cosas que dice, estoy en maldición realmente. Y no se da cuenta que es que está en el evangelio del error, ¿sí? Que tiene un poder engañoso enviado por Dios por no creer a la gracia. Lo que predicó Pedro, Juan, Judas y Santiago no fue la gracia. Ellos predicaron lo que aprendieron de Jesús en la carne y no cerraron la enseñanza en la cruz, sino que continuaron desobedeciendo a Jesús cuando le dicen caminos gentiles no vayan. ¿Por qué? Porque Pedro lo encontramos en Gálatas 2:14 obligando a los gentiles a judaizar. O sea, obligándolos a caer de Cristo, llevándolos a la apostasía. ¿Con qué? Con el evangelio que ya había terminado. Por eso Pablo les dice, y viendo que no andaban conforme a la verdad del evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo recibe el evangelio directamente de Jesucristo en toda su plenitud, la gloria de Cristo, y ve que no concuerda nada con lo que predicaban ellos.
Por eso a nadie conocemos según la carne. Y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. ¿Cómo lo conocemos? Como espíritu vivificante, después de la cruz. Entonces, Jesús resucita y hace una oración en Juan 17 pidiendo que se le sea dada la gloria. Nos confirma que no había entrado en su gloria. ¿Por qué? ¿Sí? O sea, resucita y después de esa oración entra en su gloria. O sea, se hace la estatura de Padre con toda la revelación de la gloria, todo el misterio revelado. Y viene y se le revela al apóstol Pablo. ¿Sí? Entonces, sabemos que ya se cumplió. El que no crea que se cumplió hasta la cruz todo lo escrito de Jesús en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, va a vivir engañado en el Evangelio. Porque ya se cumplió. ¿Sí? Ya es decisión tuya si quieres andar engañado o si amas la verdad, pues la verdad te es anunciada, pero tienes que amarla. Y amar la verdad es, me están diciendo la verdad, lo que tengo es mentira, desecho la mentira que tengo. Me estás comprobando por medio de lo que quedó escrito como testimonio y lo que está escrito en la gracia que recibí antes de los tiempos y de los siglos, pues voy a tomar por estiércol todo el engaño, ¿sí? Porque hay que considerarlo todo por estiércol, el engaño, para que salga lo que le pasó a Pablo. Pablo era la perla del judaísmo, la ley era lo suyo, todo eso, ¿y sabe qué dijo? Todo lo considero pérdida. Eso para mí es estiércol, ¿sí? La Reina Valera dice basura, pero tal vez les pareció muy brusco lo que dijo el apóstol, pero estiércol es el sentido que le dio la palabra. ¿Por qué? Porque la basura es de fuera del cuerpo, el estiércol es la basura de adentro. Entonces Pablo no, ¿sí? Pablo entendió que para poder servirle a Dios verdaderamente es necesario perder la reputación con la religión, porque la religión es el engaño. Entonces, cerramos con Romanos 16:25. Sabemos que resucita y entra en su gloria. Pablo le es revelada esa gloria, ¿sí? Y le es revelado el evangelio de la incircuncisión, que es la ciencia de la gracia, ¿sí? De Jesús resucitado en gloria. Dice, Romanos 16:25, y al que puede, ¿sí? ¿Quién es el que puede? Jesucristo mismo. Jesucristo está en nosotros. Jesucristo despierta la mente de ignorancia, la resucita y la traslada a la luz, al entendimiento de la gloria. Cuando Jesús en los días de su carne iba a ser apresado, ahí en el monte Getsemaní, ¿sí? Le dice, yo ando de día y nunca tropiezo. Y era tarde de la noche, ¿sí? Porque se quedaron dormidos. Los que él les dijo, acompáñenme a orar, y se quedaron dormidos. Era tarde de la noche, ¿sí? Pero él les dice, yo ando de día y no tropiezo. ¿Qué significa eso? De día es la luz del entendimiento de la mente de Cristo. Esa luz te alumbra. Si tú estés en oscuridad, te alumbra y dice, por aquí es la raya de la verdad y por ahí camino. Este es el camino. Y siempre vas a caminar en lo perfecto. ¿Por qué? Porque estás en el reino que se vive en este cuerpo, en el reino de los cielos. ¿Sí? Dice que somos bendecidos con toda bendición, ¿sí? En las regiones celestiales, en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y la gente cree que los lugares celestiales es por allá arriba y piensan que salen del cuerpo y se van corriendo para allá. No, las regiones celestiales o los lugares celestiales es donde donde tú pones la planta del pie, termina la tierra y de ahí comienzan las regiones celestiales en la comprensión de la mente de Cristo, que ya la tiene. O sea, la bendición que tenemos se manifiesta en todo lo físico. ¿Por qué? Porque tú eres las regiones celestiales y estás bendecido con toda bendición juntamente con Cristo. ¿Sí? Tienes la misma mente. Al entender, al ser revelado, al afirmar el corazón en la gracia, porque es cosa buena.
Entonces, dice, al que puede confirmarlos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo. ¿Dónde predicó Jesucristo? Personalmente a un solo apóstol, la gracia del apostolado en Pablo. Dice, Jesucristo resucitado, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Entonces Pablo, ¿sí?, el apóstol, que era el velo de Jesucristo en ese momento, escribió solo 14 cartas, de Romanos a Hebreos. Usted las encuentra, estas 14 cartas de Romanos a Hebreos, que es el Evangelio. No hay otro Evangelio después de la cruz, sino del que le dio personalmente el apóstol Pablo. Por eso él habla de la predicación de Jesucristo. Ahí solo predicó Jesucristo en toda su plenitud, a él solamente. Dice, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo comenzó a escribir el misterio porque la mente lo ponía a escribir, a corregir a la población, a la iglesia de los Gálatas, a la iglesia de los Efesios, a la iglesia de los Corintios, a hacer correcciones y advertencias. Mire, hay unos que están predicando otro Jesús, tienen otro espíritu, o sea, el espíritu de la enseñanza de la circuncisión. A ellos es necesario taparles la boca porque están predicando por ganancia deshonesta. ¿Sí? Entonces todo el judaísmo enseña es por ganancia deshonesta. ¿Sí? Por ganancia deshonesta. Ahora, el misterio que se ha mantenido oculto. Recuerde que decimos que el apóstol Pablo fue quitado, ¿sí? Lo matan, y el misterio se oculta nuevamente, porque él era el que lo hablaba en verdad. ¿Sí? Que Cristo está en nosotros. Y la consumación de ese misterio es que tú eres la estatura de varón perfecto y el varón perfecto es Jesucristo mismo. Tú te conviertes en lo que formas. A los Gálatas les dijo, Gálatas insensatos, porque vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que Cristo sea formado. O sea, nuevamente les decía, mire, fórmenlo, ese es el camino, formarlo. Entonces la consumación del misterio es que tú eres Jesús resucitado en gloria, yo soy Jesús resucitado en gloria, y todos somos Jesús resucitado en gloria. Y por eso Dios quiere que ningún hombre se pierda. ¿De qué? De la verdad, que es la gracia. Para que no ande en error y ande bajo maldición. Porque es un poder engañoso que Dios envió. Él destruye aquí la ley. Él destruye la ley. ¿Sí? Pero como no recibieron la verdad después de la cruz dada a un solo apóstol, ¿sí? Pues dice que él mismo enviará un poder engañoso. ¿Qué quiere decir? Que según la ley, usted hace obras. Y si no las hace, está maldecido. ¿Sí? Que según la ley, usted necesita un intermediario y usted le pide ese intermediario. Voy a poner un ejemplo. Hay oraciones que Dios responde para que la gente siga engañada acá. Le toca engañarlos. Él no quiere, pero le toca. Porque están bajo una religión católica, evangélica, protestante, denominacional. Tantos nombres que hay en la tierra de religiones y denominaciones. ¿Sí? Entonces Dios le responde para que sigan ahí engañados. Pero Él no quiere hacerlo. Es que tú o aquel que anda en eso no tiene amor por la verdad. Cuando tiene amor por la verdad, desecha lo otro. Desecha el estiércol. Y es enseñado por Jesucristo mismo. Yo he sido enseñado por Jesucristo. ¿Por qué? Por el amor a la verdad. Y Él es la verdad. Jesucristo resucitado. Así que en esas cartas, en esas 14 cartas, Pablo escondió el misterio. ¿Sí? Misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos. Pablo lo escondió ¿en qué? En palabras. Son palabras inefables de Dios, pero lo escondió en palabras a niños espirituales, o sea, a personas carnales. Un ejemplo es cuando dice, yo vine a traerles vianda, pero cuando vi que andaban como niños, ¿sí? En celos, en envidias, en contiendas, en divisiones, en disensiones, entonces les di lechita, porque aún son muy niños. Mire la sabiduría del apóstol, ¿no? Entonces oculta el mensaje para qué. Él anunció, ¿sí?, que otro edificaría encima del fundamento que él colocó.
Y eso es lo que estamos haciendo. No nos movemos a ningún otro fundamento porque la circuncisión es el fundamento que pereció. Entonces allá no, es en el fundamento que escribió el apóstol Pablo y que está escrito en nosotros desde antes de los tiempos y de los siglos, la gracia que se nos fue dada, la sabiduría predestinada de Dios. Así que sean y son todos bendecidos con toda bendición.